Ya, entonces estábamos con los alegatos de apertura. A ti, perdona, no sé si se individualizó el abogado o la víctima, porque aun cuando por ley no tiene ninguna capacidad de acción en el juicio, igualmente está presente en la audiencia, como ayer se lo individualizó. ¿Está el abogado de la víctima o no? Magistrado. Buenos días, su señoría, sí, abogado Sebastián Laforí, en representación de la víctima Juana del Rosario Poblete Silva. Ya, gracias, Claudia. Lo voy a anotar como recién se ingresó ayer. Listo. Entonces, vamos a continuar. Les vamos a pedir a todas aquellas personas que no estén hablando que tengan los micrófonos apagados, de manera que no hayan intervenciones de ruido. Y entonces vamos a continuar con el alegato de apertura del Consejo de Defensa del Estado. Muchas gracias, sus señorías. Este juicio tiene, dentro de varias particularidades, que estamos en presencia de 5 acusaciones distintas que fueron acumuladas en el presente juicio. Cada una de ellas tiene este relato fáctico necesario y todas estas acciones descritas, atribuyendo responsabilidad a cada uno de los acusados, en virtud de la norma del artículo 150, letra A del Código Penal, vigente al momento de los hechos, en las distintas variantes que establecen los incisos del artículo 150. Respecto de los hechos, entiende esta parte, sus señorías, que son conocidos por el tribunal. De hecho, ayer todos estamos presentes cuando se dio lectura de cada uno de ellos, y además, posteriormente, escuchamos el alegato del Ministerio Público. Por lo tanto, cuidaré de no reiterar los hechos que ya son conocidos, y más bien quisiera levantar algunas cuestiones que parece que son necesarias tener presentes desde el inicio del presente juicio. Por lo anterior, hago eco inmediatamente de lo que dijo ayer la fiscal del Ministerio Público, en términos de que una de las alegaciones de la defensa para intentar justificar las acciones de sus representados tiene que ver con que los apremios que estos habrían realizado lo hicieron en virtud de que era necesario en el momento preciso y que cada uno de ellos fueron proporcionales en cada uno de los casos. Por lo tanto, parece necesario, a fin de poder descartar desde ya esa teoría que levanta la defensa, saber cuál fue la conducta previa, objetiva, de cada uno de los menores víctimas de estos hechos. O sea, cuál fue la conducta que realizaron cada uno de los menores previo a ser sometidos a estos apremios legítimos, para ver si efectivamente era necesario someterlos a estos apremios o si efectivamente la acción de considerar que era necesario, la acción que se realizó fue proporcional. Bueno, así las cosas respecto de la primera acusación, aquella terminada en el RUC 790-2, en donde la víctima es Lisette, de 11 años de edad, al momento de los hechos. Las acciones que esta menor habría realizado durante el día y por lo cual fue objeto de reiterados apremios ilegítimos por parte de su tía, llamada así, tía Tiare, la acusada Tiare Ollarse, tenían que ver con conductas como escupir, decir garabatos, golpear los casilleros, en algún momento tirar piedras. Una de las declaraciones que vamos a escuchar en juicio probablemente, y que consta en la investigación, da cuenta de que incluso estos malos comportamientos tenían que ver con mirar de manera desafiante a las educadoras de trato directo. Ese es el mal comportamiento que se le atribuye a Lisette, la víctima de estos hechos, y por los cuales es sometida a premios ilegítimos. Y cada vez que realizaba cualquiera de estas conductas, lo que realizaba la acusada Ollarse era dirigirse donde la menor y procedía a someterla, tomar su brazo, doblárselo, subirse arriba de ella en algunas ocasiones, como fue en la última oportunidad, tomarla y arrastrarla por el piso, por el pasillo del piso, hasta llevarla a su habitación. Todas esas eran las conductas a las cuales sometían a la menor, producto de, por ejemplo, decir garabato. ¿Por qué relevo este punto? Porque hay que considerar cada una de las actuaciones de manera
objetiva en el momento, para ver si era necesario o era proporcional. Porque de lo contrario, lo que hay aquí es un acto de represalia, o lo que hay aquí es un castigo por su mal comportamiento. Si la justificación de la defensa para someter a estas personas es que los menores son menores conflictivos, como alguna vez alguna de las defensas intentó levantar, que eran menores que son difíciles en su tracto, lo que están haciendo es someter a una persona por sus características físicas personales, y no para poder contenerlo, para que éste no se haga daño o haga daño a terceros. Por lo tanto, eso justificaría la aplicación de apremios absolutamente ilegítimos. ¿Y por qué es relevante? Porque son estos apremios que se dan durante el día que respecto de Mónica Monge y Jessica Figueroa no hicieron nada, que es la imputación que corresponde a ella. Mónica Monge como directora del centro y Jessica Figueroa como coordinadora de los educadores de trato directo no hacen nada debiendo hacerlo, teniendo el cargo, teniendo la autoridad, no hacen nada para evitar estos constantes sometimientos a los cuales se aplicaba la menor. No hacen nada. ¿Tenían la autoridad para hacerlo? Absolutamente. Vamos a ver, lo hago en los próximos minutos. Me voy a hacer cargo de cuáles eran las principales funciones que tenían cada una de ellas en su cargo. Cuestión que vamos a acreditar en juicio a través de prueba documental. Y dentro de las funciones principales tenía que ver con velar por el bienestar de los menores. Cuando Jessica Figueroa, incluso algunos de los relatos la sitúa a ella como testigo, cuando estos menores son sometidos, se les doblan los brazos, se les arrastra por el piso, Jessica Figueroa tenía la obligación de detener dicha actividad. Mónica Monge, vamos a ver en el juicio, uno de los relatos dice que ella supo y no hizo nada. Tenía el deber de hacer algo para detener dicho apremio ilegítimo. No hace nada. Pero además, por no hacer nada, es que sucede finalmente, por no evitar esos apremios ilegítimos, es que finalmente la menor de 11 años de edad es sometida a un último apremio ilegítimo. Ese que pasa cerca de las 20 horas. Respecto de dicho apremio ilegítimo que finalmente termina en donde fallece Lisette, la conducta que había realizado Lisette para ser merecedora de estos apremios fue que no participó con sus compañeras en la sala viendo una película, que se mantuvo en el pasillo, que después se fue a su pieza, que eso le molestó a las educadoras de trato directo, a la acusada Ollarse, a la acusada Fritz. Entonces lo que hacen es que van detrás de la menor, se acercan en el dormitorio de la menor y la someten. Y producto de ese sometimiento, de estar sobre ella, es que finalmente Lisette muere, fallece. Por lo tanto, en el caso concreto de Lisette, no hay ninguna conducta objetiva, no hay ninguna conducta que hiciera merecedora de estos malos, estos tratos crueles e inhumanos, de estos apremios ilegítimos. Respecto de la segunda acusación, aquella que está bajo el RUC, que termina con 231-8, en donde el acusado es Luis Cerda y las víctimas es Máximo y Christopher, de 8 y 10 años respectivamente, lo que realizan, o la conducta que desarrollan los menores, es que el primero de ellos, Máximo, el 24 de marzo del 2016, se mantiene en la casa, debiendo salir al patio, porque no correspondía que estuviera en la casa. Entonces lo obligan, le dicen que salga al patio, el niño no quiere salir al patio, entonces el acusado, Cerda San Martín, lo que hace es obligarlo a salir del patio. El niño sale, da un portazo, y esto lo vamos a escuchar porque el menor va a declarar en juicio. Da un portazo, y eso hace que el acusado salga detrás del niño, lo persiga por este centro de reparación, lo persiga, le dé un puntapié por la espalda, a la altura de las rodillas, dice el niño por la parte de atrás, y finalmente el menor cae. Esa es la necesidad, o esa es la proporcionalidad que se aplica en este caso. Respecto de la segunda de las víctimas, Christopher. La conducta que hace Christopher es no obedecer inmediatamente una instrucción directa. ¿Qué pasaba con Christopher? Estaba jugando fútbol en la cancha que estaba en el centro. Entonces el acusado le da la instrucción de que dejen de jugar, se ingresen a la casa y sigue jugando. Producto de eso, entonces el acusado va, lo empuja y le da reiteradamente golpes
al menor. Es importante en esto, señoría, y llamo la atención, de que va a declarar el padre del menor. Y el padre del menor va a señalar cómo se da cuenta de que su hijo había sido agredido por el acusado, a tal punto que va a indicar que incluso encontró un moretón en su espalda. Esos son los hechos que provocan los apremios a los cuales fue sometido por el acusado Cerda. Respecto de la tercera, el tercer grupo de hechos, o los hechos que están contenidos en la causa que termina con el RUC 883-3, en donde el acusado es el señor Campodónico Lecaros y la víctima es Gilbert y Juan, ambos de 11 años. ¿Cuál es la conducta que ellos habían realizado para ser de nuevo merecedores de estos apremios? El día 29 de marzo del 2016, lo que sucede es que el menor debía tomarse unos medicamentos. Vamos a escuchar al menor y el menor va a decir, y yo estaba bromeando con estos medicamentos como que hacía que me los tomaba y no me los tomaba. Bueno, y eso provocó que el acusado Campodónico se dirigiera donde el menor, lo lanzara violentamente a la cama, lo empujara, le empujara la cabeza para que éste se golpeara la cabeza, le da golpe de puño en el estómago, lo tira al suelo, le pega un rodillazo, lo toma a sus brazos para torcerlo, luego le da cachetadas en reiteradas oportunidades. Todo esto acompañado de constantes burlas respecto de el acusado en relación al menor. Luego, al otro día, el 30 de marzo del 2016, el acusado es exactamente lo mismo. La víctima cambia, también un menor de 11 años. ¿Qué es lo que pasaba con este menor? Que con Juan, y es que Juan estaba en la sala viendo una película y Juan empezó a conversar, cosa que molestó a sus compañeros, lo hacen callar, Juan no hace caso, sigue hablando. Entonces, producto de eso, el acusado, el señor Campodónico, lo que hace es tomarlo del cuello de la polera y arrastrarlo a su dormitorio. Y luego realiza conductas que son similares a las que realizó anteriormente, el día de ayer, en este caso, con Gilbert. Lo toma, lo lanza sobre la cama, se golpea al menor en la cabeza, luego agrega, tomando una frazada, lo envuelve sobre esa frazada, se tira sobre el menor se empieza a ahogar, le empieza a costar respirar, a tal punto que cuando escuchemos su declaración, el menor va a dar cuenta y va a decir cómo después de que lo liberan de esta frazada, él empezó a ver puntitos, dice. Lo único que yo veía era puntitos, dice, a punto del ahogo que había sufrido. Pero no termina allí, continúa. Y esto lo resalto para que veamos la proporcionalidad y la necesidad de aplicar estos apremios. Le toma los brazos, se los suerte, se los tuerce sobre la altura del cuello, y a eso el menor dice, yo sentía que me iba a quebrar los brazos. Yo sentía que me iba textualmente a romper los brazos. También, en este caso, el acusado lo que hace es burlarse del menor mientras lo está sometiendo reiteradamente a estos apremios. Respecto de la cuarta acusación, la que termina bajo el RUC 895-7 en contra del acusado Leonardo Lefián. Las víctimas son dos, Gilbert y Lisette, de 11 años de edad. La conducta de Gilbert, también en este caso, es no haber obedecido inmediatamente a una instrucción dada. No se había levantado inmediatamente. En horas de la mañana, cuando ya era de levantarse, Gilbert lo que había hecho era seguir acostado, seguir durmiendo. Y para levantarlo y producto de esta desobediencia, lo que hace el acusado es tomar el colchón de uno de los extremos, levantar el colchón, y eso hace que Gilbert, aún dormido, se cayera al piso, se pegara a la cara. Producto de esto, Gilbert queda con una marca, con una lesión en su ojo. Va a declarar en el juicio un testigo que es presencial, y la testigo presencial va a decir, yo puedo asegurar, puedo establecer cómo el acusado, cómo Lefián lo que hace es tomar al niño y lanzarlo cuando tira el colchón, como el niño es lanzado y se pega finalmente. Y también va a decir que escuchó una conversación, y en esa conversación el acusado le dice al niño, y lo que le dice es, yo no te pegué, el moretón que tiene no es culpa mía, sino que lo que te pasó fue porque no te querías levantar. El mismo coordinador, Leonardo Lefián, lo que hace el 14 de diciembre del 2015, en respuesta a una, de nuevo, desobediencia o a la falta de obediencia inmediata respecto de Lisette, que estaba en el patio y que no iba a entrar a la casa,
lo que hace es acercarse a Lisette, tomarla por los hombros, lanzarla al piso, producto de haberla lanzado al piso, Lisette se golpea en la nariz y provoca un sangrado. Esa es la proporcionalidad de la que quiere, esa es la necesidad, esa es la proporcionalidad de la que quiere hacer mención la defensa. La última acusación que está contenida y que vamos a conocer en el presente juicio, tiene que ver con la que está en el RUC 743-8, en donde el acusado Juan Arrué, la víctima es Nicolás, tenía 8 años de edad. ¿Cuál es la conducta que hace que Nicolás se merezca estos apremios? Se merezca esta actitud de parte del acusado. Es estar acostado en el comedor, es no levantarse cuando le dicen que se tenía que levantar, es tirarse en el piso en el comedor. Y como estaba tirado en el piso del comedor y no se levanta, entonces lo que hace el acusado es ir y pone su pie sobre el pecho del menor. Es tal la intensidad, es tan brutal esta puesta del pie sobre el pecho del menor que le produce lesiones. ¿Por qué, su señoría, destaco estas conductas? Porque claramente de un análisis objetivo de cada uno de los hechos y de lo que provoca esta acción por parte del acusado, uno descarta inmediatamente, en la mayoría de los casos, si no en todos, la necesidad. Hay falta de necesidad para aplicar los apremios. Pero incluso si extendemos la situación y creemos que en algunos de los casos habría alguna necesidad de poder contener, porque ese va a ser un término que vamos a escuchar constantemente en el juicio, la necesidad de contener a los menores. Entonces, si se entiende que aún había necesidad de contener físicamente a uno de estos menores, bueno, la proporcionalidad claramente no se da. No es posible entonces, señoría, no es posible entonces entender que estamos en acciones que estén amparadas por el derecho. Los acusados lo saben, saben que su conducta es ilegal, saben que aplicar malos tratos a una persona no está autorizado por la ley. La defensa van a intentar en el presente juicio decir que las conductas, en primera instancia, que las conductas estaban justificadas, que estaban amparadas por el derecho. Si no estaban amparadas por el derecho, van a intentar levantar alguna causal de exculpación. Incluso van a intentar decir que están en una situación donde es inexigible alguna otra conducta. Pero, su señoría, la entidad, la brutalidad, la conducta desplegada por cada uno de los acusados es tan grave que no permite que se justifique, que se exculpe y ni siquiera que se atenúe la responsabilidad de ninguno de ellos. No da en ninguno de los casos. ¿Y por qué no da? Porque no hablamos de cualquier persona, pues hablamos de los acusados que no estaban prestando sus servicios o no estaban trabajando en este centro de reparación hace 1, 2 o 3 días. Todos ellos llevaban tiempo trabajando en el centro. Todo esto, señoría, va a ser acreditado a través de la prueba documental. Pero respecto, por ejemplo, de la acusada Monjes, ella es directora desde el 1 de septiembre del año 2015, pero ya hace años prestaba servicio en la institución. Desde al menos el año 2006 prestaba servicio en el centro de reparación. Respecto de Jessica, perdón, del año 2012, corrijo. Mónica Monge está desde el año 2012 en este centro de reparación. Jessica Figueroa, la acusada, estaba ella sí desde el año 2006 prestando servicio en este centro de reparación. La acusada, Tiare Ollarse, estaba desde el año 2015 en dicho centro. Connie Fritz también desde el año 2015. Luis Cerda también estaba allí al menos desde julio del año 2015. Leonardo Lefián, al menos desde el año 2009. El señor Campodónico desde el año 2012. Y el señor Arrué desde el año 1997. ¿Por qué es relevante? Es porque cada uno de los acusados tiene conocimiento de los menores, tiene conocimiento de las conductas que estaban desplegando, tienen conocimiento de la gravedad de los hechos, tienen conocimiento de las cuestiones que podían y no podían realizar, sabiendo y teniendo conciencia de que cada actuación que estos realizaban era absolutamente ilegal. Valga la nota al margen, porque el conocimiento que tienen de la ilegalidad de aplicar estos maltratos, estos tormentos, es el término correcto, estos tormentos a los menores, estos apremios ilegítimos a los menores, no está dado solo por la función que cumplían en el CREA.
Su señoría, cualquier persona, póngalo en términos de el hombre medio, cualquier persona sabe, esto es sentido común, sus señorías. Cualquier persona sabe que someter a un menor a este tipo de castigo, de represalia, pegarle un puntapié a un menor por la espalda, darle golpes, darle cachetazos, subirse sobre una menor, haciendo que ésta soporte más de 90 kilos, teniendo 11 años la menor, apretar o presionar su pecho con el pie pisándolo, doblarle los brazos hasta que el niño siente que incluso se le podían quebrar. Toda persona sabe, no es necesario tener una capacitación para eso, es sentido común. Todos nosotros sabemos que eso está absolutamente prohibido por la ley y que no debiera ser un comportamiento. Más aún estos acusados, entonces, que tienen conocimiento no solo de la prohibición de sus conductas, sino que además saben que estos menores tienen una condición especial porque ya habían sido afectados sus derechos previamente, razón por la cual son ingresados a este centro de reparación. Lo dije previamente, lo destaco. Respecto de los educadores de trato directo, prueba que va a ser acompañada al juicio. Con respecto a estos educadores de trato directo, en donde se encuentran los acusados Ollarse, Fritz, Cerda, Campodónico y Arrué, tenían como propósito principal del cargo, entre otras cosas, es garantizar la generación de un entorno protector de derechos, teniendo siempre presente el interés superior del niño, la niña o el adolescente. Y como funciones claves del cargo destaco 2 o 3. Debían acoger al niño, niña y adolescente en el centro, debían efectuar contención emocional a los niños, niñas y adolescentes en los distintos procesos llevados en el centro, debían intervenir en casos de crisis y conflicto de acuerdo a los procedimientos establecidos en el servicio y debían realizar todas sus funciones dentro del marco legal vigente en el Estatuto Administrativo. Eso para los que cumplían funciones como educadores de trato directo. Respecto de los coordinadores de turno, donde encontramos a 2 de los acusados, la señora Figueroa y el señor Lefián. ¿Cuál es el propósito del cargo? ¿Para qué trabajaban? ¿Cuál es su finalidad de estar en este centro de reparación? Bueno, tenían que apoyar y coordinar a las jefaturas técnicas y a los educadores de tracto para que se pueda o puedan trabajar en la reparación de los derechos de estos menores que ya habían sido afectados. Como funciones específicas o claves del cargo, tenían que informar oportunamente, mantener una actitud abierta sobre la ocurrencia de incidentes críticos o novedades relevantes, condiciones de infraestructura, entre otras, que tengan relación con los niños, niñas, adolescentes, registrar alguna situación que salga de lo común y que pueda tener alguna gravedad. Una de las declaraciones que se prestan en esta presente causa van a dar cuenta, o una persona que ejerció este cargo va a decir, lo que nosotros hacíamos era una función como un papá o como una mamá. Estábamos con los niños colaborándoles desde que despertaban en la mañana. Los vestíamos, les ayudábamos, iban, comían con nosotros. Esa era la función que se esperaba de los coordinadores y de los educadores de trato de turno. Y respecto de la directora, bueno, la función, y también debiéramos escucharlo en juicio, era velar, principalmente velar por el bienestar de todas las personas que eran parte integrante de este centro. Respecto de los menores que son víctimas, todos 8 años, 10, 11 años de edad, adhiero a lo dicho el día de ayer por la fiscal del Ministerio Público en términos de que nos encontramos en presencia de menores que están privados de su libertad, que no ingresan al lugar de manera voluntaria, las características del centro, cómo estaba cerrado, cómo no podían salir del centro, cómo eran sus puertas, cómo era el lugar. De todo eso adhiero y todo eso da cuenta de que los menores se encuentran efectivamente privados de libertad. Respecto del tipo penal, sus señorías, decir que estamos en presencia de un delito especial propio, en donde el sujeto activo solo puede ser un funcionario público y que este funcionario público debe estar en relación con personas que están privadas de libertad, lo que tiene necesariamente un fundamento lógico.
Porque si bien se le priva de libertad o se le priva de los derechos a una persona, la idea es que estos funcionarios públicos lo que hagan en el ejercicio de esta función pública sea afectar o limitar lo menos posible dicho derecho de cada uno de las personas que se encuentran privadas de libertad. Por lo tanto, uno debe concluir razonablemente que los funcionarios públicos que trabajan con estos menores están llamados a darle protección y reparar el daño que ya habían sufrido. Por lo tanto, el reproche es mucho mayor en el caso de estos funcionarios de los acusados en la presente causa. Por encontrarnos no solo en presencia de funcionarios públicos, sino porque nos encontramos en presencia de víctimas o de niños que ya habían sido vulnerados previamente en sus derechos. Su señoría, en cada una de las acusaciones, las conductas que desplegan los acusados lo que hacen es afectar el bien jurídico que está protegido por la norma. Se afecta en cada una de las actuaciones que realizan los acusados la dignidad personal o la integridad moral de cada una de las víctimas. Relevante es la conducta de cada uno de estos funcionarios públicos. Relevante es cómo desarrollan esta conducta porque lo que tienen como finalidad es afectar la dignidad de estas personas. Estos tormentos a premio ilegítimo fueron infringidos, o sea, fueron realizados por quienes tenían un mandato, colaborar con la restauración, con la reparación de los derechos de estos menores. No cumplen el mandato, pero van más allá del incumplimiento del mandato, sino que participan en la afectación de los derechos de estos menores. Respecto de los elementos subjetivos del tipo, cada una de las conductas, cada uno de los apremios ilegítimos es realizado teniendo conocimiento cada uno de los acusados de que esa actitud es absolutamente contraria a derecho y aún así deciden realizar dicha acción. Y saben que al realizar dicha acción lo que están afectando es el bien jurídico que está protegido por esta norma. Es afectar la dignidad personal y la dignidad y la integridad moral de cada uno de los menores. Lo que hacen cada uno de los acusados es aplicar apremio ilegítimo absolutamente de manera dolosa. Hay dolo directo en cada uno de los apremios ilegítimos. En cada uno de los apremios ilegítimos hay dolo directo. Saben y quieren realizar las conductas que están absolutamente prohibidas por el derecho. Y como ya vimos, no hay ninguna causal de justificación, de exculpación, ni siquiera para atenuar su responsabilidad. ¿Cómo sé? Bueno, el profesor Soto Piñeiro dice, el dolo no se ve. No, uno ve, dice el profesor Soto Piñeiro, uno ve otras cosas, pero el dolo no se ve. Bueno, pero ¿qué tenemos? A modo de ejemplo, el sometimiento, los apremios legítimos que le aplican a la menor Lisette, el primero de los hechos. La menor de 11 años de edad. El último de ellos, en donde participa la señora Ollarse y Fritz. ¿Qué es lo que hace? Es que como la menor no participa de esta actividad, previo acuerdo entre ellas, van detrás de la menor para aplicar estos apremios legítimos. No sin antes, como las otras niñas estaban viendo una película, no sin antes la acusada Fritz subirle el volumen a la televisión a fin de ocultar y que nadie se enterara lo que iba a pasar en la pieza de al lado, en el dormitorio de al lado. Le sube el volumen a la televisión para que todas las niñas sigan viendo eso y que el sonido de la tele, perdón por decirlo ese término, pero el sonido del programa de televisión llenara toda la bulla que sabía que iban a, o todos los actos que sabían que iban a realizar en el dormitorio de al lado. Y es allí donde las acusadas, Ollarse y Fritz, someten a la menor. Pero no solo la someten para que se tranquilice. De hecho, el detalle de cada una de las actuaciones realizadas dan cuenta de que esa conducta la realizan de manera absolutamente dolosa y que tienen como finalidad afectar la dignidad de la menor. La menor es sometida. La acusada Ollarse le afirma las extremidades inferiores. La señora Fritz se sube cuando pesaba más de 90 kilos, somete a la menor a que soporte más de 90 kilos sobre su espalda.
Esa presión es la que hace que el tórax de la menor se apriete contra el suelo y la niña se empieza a ahogar. Las niñas le dicen, vamos a escuchar esto, su señoría, en el juicio. La niña le dice que se estaba ahogando, que le estaba costando respirar. Una de las testigos va a decir que la acusada Fritz estaba sobre la menor en una posición como de motocicleta. Era tal la fuerza, la entidad de la fuerza que aplicaron sobre esta niña, que cuando empezó a solicitar ayuda y movía la cabeza de un lugar a otro, se producen lesiones en su cara y empieza a sangrar. Aún así, las menores continúan. Entonces, no era una situación para tranquilizar a la menor. La idea era doblegarla finalmente, no solo físicamente, sino moralmente. Entonces, se ve afectada la dignidad porque continúan. La menor incluso, sus señorías, la menor incluso le hace una promesa a la acusada. Les dice a sus tías que se iba a portar bien, que por favor la soltaran. No era suficiente. Siguieron y persistieron las acusadas. La menor les dice que necesitaba orinar, que necesitaba ir al baño, que por favor la soltaran. Bueno, aún así, lo que hace la acusada no es solo no dejarle ir al baño, sino que se burlan de ella y le dicen, orina de aquí porque no te vamos a soltar. Finalmente la niña se orina, deja de moverse porque había fallecido. La niña fallece producto de los apremios ilegítimos aplicados por la acusada Jerzy Fritz. No hay otra causal de muerte. Está en la entidad de esos apremios que produce la muerte de la menor. Insistieron tanto en querer darle una señal a la menor, en doblegarla, en afectar su dignidad, que se les va de las manos y finalmente la niña muere. Actitud absolutamente dolosa. Los apremios ilegítimos son absolutamente dolosos. Dicha situación, su señoría, en el caso de la víctima de Lisette, bueno, está recogida por el tipo penal del artículo 150, letra A en su inciso primero y cuarto, y es por lo tanto por eso que imputamos la situación. Lo mismo pasa respecto a todos los acusados. Podría hacer este mismo ejercicio respecto de cada uno de los acusados y cómo cada uno de ellos lo que hacía finalmente era castigar a los menores, dar una represalia, pero también darle un mensaje en términos de doblegarlos, de afectar su dignidad. Su señoría, es por eso que vamos a rendir en el presente juicio una gran cantidad de pruebas, testimonial, documental, pericial, van a haber otros medios de prueba que van a dar cuenta del cumplimiento de todos y cada uno de los elementos del tipo. Y es por eso que solicitamos en la acusación presentada por este Consejo de Defensa del Estado la condena en los términos señalados. Eso es todo, magistrado. Ya. Muchas gracias. ¿Alguien necesita un receso de 5 minutos para el baño o seguimos a continuación con los mismos alegatos de apertura del Instituto Nacional de Derechos Humanos? Su señoría, sí, yo voy a pedir el receso 5 minutos, por favor. Perfecto. Gracias. Entonces hacemos 5 minutos hasta las 10:10, con 7 minutos. Recording stopped.